Bien, entonces hoy vamos a ver una introducción a la fibra óptica. Ustedes saben que pues tienen cursos optativos, luego electivos o también del posgrado que pueden tomar. Pero pues la idea es que veamos que la fibra óptica, en general el fenómeno de la luz, pues sigue siendo una onda electromagnética y la podemos afrontar con los métodos de análisis que ya vimos. Aquí en este diagrama tenemos pues una de las primeras demostraciones de el principio de operación de una fibra óptica, lo que se llama una fuente de luz, pues eso básicamente es un recipiente grande conteniendo agua y lo que tiene es una fisura que permite la salida de ese chorro, ese es un chorro de agua, y adentro allá de esa tenemos una fuente de luz, esto es una fuente de luz. Entonces aquí se ve claramente cómo pues la luz es guiada en ese chorro de agua y de hecho ilumina esta cubeta aquí abajo no hay una fuente de luz, ¿no? Entonces, pues ese es el principio de operación de la fibra óptica. Habíamos mencionado en clases anteriores el fenómeno de reflexión total y es de hecho lo que sucede aquí. Una vez uno tiene pues ondas luminosas dentro de un medio como el agua o vidrio o similares, bajo ciertas condiciones esa pues luz se va a mantener dentro de ese medio material. Entonces vamos a ver pues bajo qué condiciones sucede esto. Bien. La construcción física de una fibra óptica, pues estamos hablando de las formas básicas porque hoy en día pues han surgido un número de tecnologías bien novedosas y diferentes, pero pues en sustancia lo que tenemos es un par de materiales dieléctricos. Tenemos un cilindro, sección circular usualmente, que se denomina núcleo, y tenemos llamémoslo allí, un anillo alrededor, que sería una porción de cilindro hueco, que se llama el recubrimiento, cladding. La idea es que pues la mayor parte de la luz va a viajar a través del recubrimiento, y el cladding básicamente nos va a permitir aislar o digamos evitar que las ondas luminosas que están viajando por el núcleo pues de alguna manera interactúen con el exterior para así reducir las pérdidas al máximo. Vamos a ver pues cuál es el principio aquí, ¿no? Aquí tenemos tres tipos de fibra óptica. Tenemos la de cambio de índice abrupto, llamémoslo. Aquí en la parte inferior ustedes ven un diagrama donde se ilustra la constante eléctrica. Uno puede pensar también en términos de índice de refracción, en términos de la distancia radial ρ, ¿sí? Vemos por ejemplo que para la fibra que denominamos monomodo de índice abrupto, pues el núcleo tiene una constante eléctrica mayor que el recubrimiento, y una de las características es que el núcleo tiende a tener un diámetro muy pequeño, ¿sí? Bien, aquí tenemos pues el diámetro total de una fibra óptica está alrededor de los 300 micrómetros, por eso que le dicen a uno que una fibra óptica es más delgada que un cabello, bueno, depende, pero más o menos estamos allí, ¿sí? De todos modos no es la única fibra que se usa. Esta fibra tiene el mejor desempeño para enlaces de alto alcance, vamos a ver por qué. Básicamente es la menos afectada por el fenómeno de dispersión, debido a, pues, al tener un diámetro tan pequeño, su frecuencia de corte superior es muy alta, entonces tenemos una banda amplia para propagar a un solo modo, cosa que no sucede para fibras de núcleo más ancho como esta. Esta es también una fibra de salto de índice o de índice abrupto, que se denomina multimodo porque normalmente, como está ilustrado allí a través de estas flechas, pues va a haber varios modos propagándose simultáneamente, ¿sí? ¿Por qué uno puede preferir en algunos casos esta fibra? Porque es más barata, ¿sí? Porque es más fácil hacer empalmes, por ejemplo. Ustedes de pronto los que ya están familiarizados con el tema, pues una fibra es más difícil es un elemento más difícil de digamos conectar, debido a que pues no es como un cable que uno llega y suelda y listo. Aquí básicamente uno tiene que garantizar un buen acople entre los dos núcleos, es decir, que los núcleos de los dos fragmentos de fibra que ustedes vayan a conectar correspondan bien, y que también los recubrimientos correspondan bien. Entonces se tienen máquinas que hacen ese procedimiento automáticamente, todo, pero es bastante caro. De manera que pues esta fibra es preferible, por ejemplo, en situaciones donde no se requieren enlaces largos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fibra óptica que le llevan a uno hasta el apartamento va a ser normalmente de este tipo de fibra, y de hecho es una de las fibras más usadas hoy en día, que es la fibra óptica plástica, se llama POF, Plastic Optic Fiber, es de este tipo, porque tiene la ventaja adicional también de ser muy flexible, se puede doblar sin quebrarla, ¿no? Entonces uno compensa pues ese problema de propagación multimodo con mayor flexibilidad, menor precio y mayor facilidad de manejo, ¿no?
Tenemos otra que se denomina de índice gradual, donde pues la idea es que la constante eléctrica varía gradualmente desde el exterior, desde el recubrimiento hasta el núcleo, y eso se hace con una idea pues bien particular que vamos a ilustrar posteriormente. Sí. No, no es posible realmente. Se trabaja en multimodo y lo que se hace es garantizar que la longitud del enlace no es tan grande que me crea un problema, ¿no? Nosotros vimos que básicamente cada modo va a viajar a una velocidad diferente, entonces algo que yo lanzo por aquí como un pulso, al otro extremo va a llegar esparcido, porque el pulso se reparte entre los varios modos. Ese esparcimiento o dispersión, si uno quiere verlo así, pues es más grave a medida que se hace más largo el enlace, ¿no? Entonces lo que se hace es limitar la longitud de manera que el ensanchamiento es aceptable todavía. Y es por eso que esta fibra no se usa para enlaces de más de unos cuantos kilómetros, y de hecho un poco menos. Bien, entonces primero vamos a analizar de dos maneras, una con un análisis que se denomina de alta frecuencia, es decir, haciendo suposiciones de lo que se denomina óptica geométrica, es decir, la luz viaja en líneas rectas, tenemos reflexión en interfaces planas, refracción, es decir, uno representa aquí las ondas como rayos, básicamente, líneas rectas. Entonces lo que tenemos allí es la ilustración de cómo se operaría una fibra, pues en este caso vamos a concentrarnos en la fibra multimodo, y pues la idea es la siguiente: tenemos una fuente luminosa en el exterior, ¿sí? Esa fuente luminosa pues básicamente va a insertar muchos rayos, ¿no? Pues la fuente luminosa, a menos que sea, no sé, pensemos en un láser muy coherente que tenga solo una dirección de radiación, pues va a tener, llamémoslo, un cono de radiación, y la idea es que de ese cono una parte va a lograr entrar a la fibra, no toda, ¿no? Ustedes saben que aquí pues es inevitable que en un cambio de material como este, parte de la luz que trata uno de inyectar pues se refleje, ¿no? Entonces parte de la luz entra, parte de la luz se reflejaría, y una vez adentro pues tenemos también que pues la luz va a viajar a través de las trayectorias indicadas por la dirección de entrada y por la refracción, y va a llegar a la interfaz entre el núcleo y el recubrimiento, y se va a reflejar y también se va a transmitir dependiendo de cuál sea el ángulo de incidencia. Entonces vamos a establecer las relaciones que deben cumplir pues todos esos ángulos y las propiedades materiales para que esto funcione como pues un medio de transmisión guiado, que es lo que estamos viendo allí. Bien, lo primero aquí es para recordar que el fenómeno de reflexión total sucede cuando vamos de un medio de epsilon mayor a 1 menor, ¿no? Es por eso que el recubrimiento, y ustedes lo ven aquí atrás, tiene un índice menor que el del núcleo. Eso es para que una vez adentro del núcleo la luz no se escape, de manera que pues nosotros vamos a hacer los cálculos con ese supuesto, y es como se hace normalmente. No sé si hay preguntas allí. Este sería el corte pues longitudinal de la fibra, ¿no? La fibra sería la figura de revolución de eso alrededor del eje. Lo que pasa es que en nuestro análisis nosotros vamos a suponer que esas son interfaces planas perfectas, luego podemos aplicar pues las ecuaciones de reflexión y refracción que ya vimos. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo no sé si los de atrás están pudiendo ver porque... ¿sí? Tratar de subir esto un poco más. Bueno, bien. Entonces aquí para retomar, pues estamos llamando al índice del recubrimiento N2, al índice del núcleo N1, y pues el índice de espacio libre, pues N0, que es básicamente, podemos tomarlo como 1, ¿sí? Recordemos que este índice es la raíz de epsilon relativo, ¿no? Pasa que en óptica pues se usa más el índice de refracción. Bien, entonces aquí tenemos un conjunto de ecuaciones que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? El primero es la condición de reflexión total dentro de la fibra. Es decir, esa es la premisa de funcionamiento, y es que la luz que llegue allá a este punto pues se refleje completamente de nuevo hacia el núcleo, y eso garantiza pues que la energía va a ser guiada en modo eficiente, ¿no? Para que esto suceda, nosotros habíamos visto les había mencionado, volvamos allí a las ecuaciones de reflexión y transmisión, el fenómeno de reflexión total, ¿no? El fenómeno de reflexión total básicamente nos dice que cuando estamos pasando de un medio material a otro, donde aquí tenemos que el medio de origen epsilon 1 es mayor, tiene una constante eléctrica mayor que el medio de destino, entonces hay un cierto ángulo que se llama el ángulo crítico, a partir del cual la reflexión es total. Esto es el coeficiente de reflexión,
¿sí? Entonces, ese ángulo resulta ser básicamente aquel para el cual pues tenemos que el ángulo de transmisión es totalmente rasante a la interfaz, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo aquí en nuestra ilustración, nosotros sabemos que pues en principio va a haber un ángulo de transmisión, si es que tenemos allí transmisión, y que debido a pues las diferencias en constante dieléctrica, pues uno espera que el rayo que está más cerca de la normal es el que está en el medio de mayor épsilon, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si este es el ángulo de incidencia aquí, el ángulo de transmisión debe alejarse de la normal, entonces tiende a estar más hacia la dirección tangente a la superficie. Entonces, cuando uno hace ese cálculo, pues básicamente la ecuación que uno impone es que el ángulo de transmisión es 90 grados, es decir, que la onda transmitida, si alguna existe, se transmite a lo largo de la interfaz, y eso garantiza que no va a haber flujo de energía hacia el exterior, ¿sí? Esa condición nos lleva pues básicamente a escribir esto, y es que nuestro ángulo de incidencia aquí a la interfaz núcleo recubrimiento pues debe cumplir esta ecuación, ese ángulo debe ser mayor o igual que ese ángulo crítico que se calcula como el arcoseno de la relación de los índices, ¿sí? Entonces este es el ángulo que nos lleva a reflexión total. ¿Preguntas allí? Pues sí, estamos diciendo no es digamos una suposición, sino que imponemos esa condición de operación, porque si el ángulo es menor, entonces parte de la energía se nos escapa, ¿no? Estamos diciendo va a operar en este régimen. Ahora, esto es para decir que el ángulo no es un ángulo único, sino cualquier ángulo mayor o igual a este nos funciona, ¿sí? Cualquier ángulo mayor o igual a ese funciona. Bueno, aquí este ángulo, ¿sí? Uh-huh. Vamos a verlo, de hecho vamos a hacer el análisis hacia atrás, pero es una buena pregunta, o sea, dado que es cónico, ¿qué parte de ese cono va a entrar y va a cumplir esa condición, no? Entonces vamos a verlo allá. Por ahora, pues nuestra condición de partida es esta, transmisión, reflexión total en ese punto. Y vamos a volver aquí, porque por ejemplo aquí esta ecuación que usted ve, es precisamente la ecuación que estamos aquí, bueno, hay que ver que si este es el ángulo, pues teta y phi aquí son complementarios, ¿no es cierto? ¿Sí? Teta y phi, este es teta, sí, mejor no rayarlo, este es teta, es decir, es el ángulo que forma esta dirección de propagación con el eje de la fibra, y este phi es el ángulo respecto a la normal, el ángulo de incidencia. Entonces, siendo estos dos ángulos pues complementarios, el seno de uno es el coseno del otro, ¿no es cierto? Es así que podemos escribir la ecuación como que phi es mayor o igual que este ángulo, o que teta es menor o igual que el arcocoseno de ese mismo ángulo, ¿sí? Estas son condiciones equivalentes. Ahora, como ya conocemos el valor de teta, fíjese que ese teta sí nos va a permitir ponernos en contacto con la onda que está entrando desde pues la fuente luminosa aquí, ¿no? Aquí pues uno tiene este ángulo de entrada que vamos a llamar teta i, este es el ángulo de incidencia, y la relación entre el ángulo de incidencia y el de transmisión aquí pues es nuevamente la ley de Snell, donde nos dice que pues ustedes recuerdan la ley de Snell aquí, veámosla nuevamente en esta diapositiva, ¿sí? Aquí, esta es la ley de Snell, ¿no? Esta es la que nos dice cuál es la relación entre el ángulo transmitido, que sería este, en nuestro caso es el que se llama teta, y el ángulo incidente, que es en nuestro caso se llama teta i, ¿sí? Entonces cuando nosotros reemplazamos esa ecuación allá, pues obtenemos en este caso una forma de desigualdad. Como requerimos que teta esté por debajo de un cierto ángulo, entonces también teta i debe estar limitado a un cierto cono, ¿sí? Entonces lo que era igualdad antes lo estamos volviendo en este caso desigualdad, para decir que pues esta es la relación que debe cumplir ese cono de entrada de la fibra, ¿sí? Entonces, ¿más preguntas allí? Bien, aquí entonces con un poco de álgebra, pues ustedes recuerdan las identidades, que si uno tiene arcoseno, arcocoseno,
la identidad pitagórica, pues con un poco de álgebra podemos llegar a esta forma en la que uno pues básicamente está poniendo en relación los parámetros de la fibra, que serían N2 y N1, ¿sí?, con este ángulo de entrada. Estamos poniendo un límite, un tope al ángulo de entrada, es decir, estamos diciendo solo ondas luminosas que entren dentro de este cono van a entrar exitosamente a la fibra. Todas las demás pues simplemente se van a inicialmente reflejar, o si no, entran pero se escapan, ¿sí? Entonces es lo que estamos es delimitando qué porción de esa energía entra y se mantiene dentro de la fibra. ¿Listo? Bien, entonces a partir de esta ecuación pues se define uno de los parámetros de la fibra, y es precisamente el que se denomina apertura numérica, que nos da una medida de ese ángulo. Más grande es el ángulo, significa que esa fibra es más eficaz al capturar la energía de la fuente luminosa y guiarla en su núcleo, ¿sí? Entonces uno en principio querría que esa apertura numérica fuera lo más grande posible, ¿no?, porque así nuestra fuente luminosa pues puede acoplar su energía con mayor eficiencia. Esta apertura numérica pues uno la puede aproximar con lo que se denomina el cambio de índice fraccional. Aquí, ¿cuál es la aproximación? Normalmente, y vamos a ver por qué, N1 es muy cercano a N2. Es decir, las diferencias, es cierto que el índice de refracción del núcleo es mayor, pero siempre la diferencia es muy pequeña. La diferencia relativa está en el orden de 1 a la menos 3, 10 a la menos 3, básicamente. Y vamos a ver por qué eso es útil, ¿sí? Entonces este es un parámetro de las fibras, y pues es un parámetro que es grande para fibras plásticas, para fibras multimodo, fibras que tienen el núcleo grande, y no lo es tanto para fibras monomodo. Sí, claro, se hace más pequeña, pero pues de todos modos sigue siendo más grande que la fibra monomodo. O sea, estamos hablando de números muy pequeños, eso sí, y de hecho pues normalmente en estos sistemas se van a usar fuentes muy coherentes, ¿no?, que tratan de concentrar su luz a lo largo del eje. En el último caso de la fibra óptica, que la permitividad relativa iba aumentando conforme se acercaba al centro del núcleo, sí. Era por la razón de los índices de refracción, o sea, para que se fuera transmitiendo cada vez más, pues fuera una tenuidad, por decirlo así. Esa es la idea básicamente, y vamos a ver por qué es eso, pero sí, es precisamente para lograr esta trayectoria curva, sí. Porque en ese caso, al no tener una frontera neta entre dos materiales, pues la trayectoria es curva, sí. Bueno, entonces este es un primer parámetro. Bueno, ya tenemos dos: uno es la apertura numérica, dos, el cambio de índice fraccional, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es este parámetro, que es el producto bitrate distancia, que nos permite pues establecer un límite para el desempeño de esa fibra, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que esta es una fibra multimodo, está operando pues en el que hemos denominado régimen de alta frecuencia, es decir, la luz es un conjunto de rayos. Fíjense que así como va este rayo, donde este phi estamos suponiendo que está por encima del ángulo crítico, también iría, por ejemplo, porque el ángulo es mayor, entonces la reflexión total sucede aún con mayor intensidad. Y también tenemos el rayo que viaja en línea recta, ¿sí? Cada uno de esos rayos es un modo, y nuestro problema es que todos ellos se van a superponer al extremo del receptor. Entonces lo que queremos ver es cuál es el efecto y cómo pues podemos seguir de todos modos trabajando con esa fibra. Entonces aquí tenemos el tiempo, cálculo del tiempo, donde el tiempo es, como ustedes saben, pues la distancia dividida entre la velocidad, ¿no? Entonces ya vamos a ver un momento, perdón, que si se apaga estamos en problemas, o bueno, estoy en problemas. Bueno, entonces lo que nos interesa es calcular el tiempo de tránsito de cada uno de esos modos, es decir, cuánto tarda en llegar de un extremo al otro. El tiempo pues obviamente va a depender de la trayectoria, y bajo nuestro análisis de alta frecuencia, pues aquel que sigue la trayectoria más en zigzag pues va a tardar más tiempo que aquel que va en línea recta, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la ecuación genérica en términos del ángulo phi. Entonces fíjense que la trayectoria en zigzag es básicamente, tiene la misma longitud que esta línea extendida, ¿no?
Entonces nosotros calcularíamos simplemente la distancia total recorrida como este L dividido entre el coseno de este ángulo, que es lo mismo que es el seno de este, ¿sí? Y dividido entre la velocidad de la luz en el medio, que es la velocidad de la luz en espacio libre dividido entre el índice de refracción allí, es decir, esta es C0 sobre N1, es decir, es la velocidad de la luz en el núcleo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el tiempo de recorrido de un modo arbitrario, donde el modo está caracterizado simplemente por el ángulo en el que sigue con respecto al eje de la fibra. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pensamos ahora una situación muy idealizada pues para evaluar, y sería la siguiente: ¿qué pasa si yo inyecto allí un pulso muy corto, ¿no? Vamos a despreciar la duración, es decir, un pulso cuya duración tiende a 0. Lo inyectamos en el extremo izquierdo. Al extremo derecho, ¿qué va a suceder? Pues que de ese pulso va a llegar primero la copia correspondiente al modo que va en línea recta, pero como aquí estamos considerando, fíjense, un espectro continuo de modos, es decir, todos los ángulos posibles, entonces van a llegar justo después el que tiene epsilon grados, 10, 1 grado, 3, 2 grados, 3 grados, 5 grados, hasta el más lento, que sería el que incide aquí justo con el ángulo crítico, ¿no es cierto? Entonces yo transmito aquí un pulso y al otro lado deberíamos encontrar algo como así, ¿no es cierto? Debido a los diferentes tiempos de propagación de esos modos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente con esto? Pues el inconveniente es básicamente que si usted inserta otro pulso aquí, entonces a este se le va a sumar este. Entonces usted va a tener lo que se denomina interferencia intersímbolo. Usted no logra distinguir entre esos dos pulsos. Entonces fíjese que pues eso es un problema, pero no lo es del todo. Simplemente es cuestión de limitar cómo usted está operando ese sistema. ¿Cómo debería uno operarlo para que eso siga funcionando? Entonces, ¿qué sugieren? Esperar un tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tendría que esperar yo? El ancho, ¿no es cierto? Este ancho. Entonces llamemos la diferencia de tiempos entre los modos, el más rápido y el más lento. Esa diferencia de tiempos, yo debo garantizar que la distancia entre un pulso y el siguiente sea esa, de manera que baja este y el siguiente va a estar ya después, y luego yo puedo discriminar entre esos dos pulsos y puedo muestrearlos pues en el centro del pulso si tengo la posibilidad allí. Entonces, fíjense que ese es el modo de emplear allí pues este medio multimodo, y es básicamente garantizar una distancia máxima de operación, no más allá de eso. ¿Y eso por qué? Porque pues fíjense que mientras más larga sea la fibra, pues mayor va a ser la expansión de ese pulso allí, y eso nos va a reducir pues de consecuencia la tasa de transmisión de bits. Entonces vamos a hacer esos cálculos aquí. Aquí tenemos las diferentes cotas a ese tiempo. Entonces tenemos el tiempo para el modo más rápido, que sería ¿sí? Este es el modo más rápido, que es con seno de phi igual a 1, es el que va a lo largo del eje, ¿sí? Y el modo más lento, que es el que decíamos incide en esa interfaz con el ángulo crítico. ¿Listo? Entonces el tiempo de retraso está entre esos dos valores, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede allí? Fíjense que la longitud es un parámetro importante, ¿no? Y eso es lo que les decía. La diferencia entre esos dos tiempos es proporcional a la longitud. Entonces, si yo duplico la fibra, la expansión del pulso se duplica también. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer pues esta división, ¿sí? Que es la diferencia de los tiempos de propagación respecto a la longitud, porque estamos viendo que son proporcionales, ¿no es cierto? Entonces, si uno reemplaza las ecuaciones, aquí básicamente es hacer la diferencia entre estos dos. Esta es la resta, este es el delta t. Este es el t mínimo y el t máximo. Cuando hacemos la resta, ese es nuestro delta t, y lo vamos a dividir entre la longitud. Entonces obtenemos esta expresión, ¿sí? Donde este delta es el mismo cambio de índice fraccional que vimos antes, que es n1 menos n2 sobre n1, ¿sí? Y pues finalmente pues se puede expresar en una manera simplificada como está allí, recordando que N1 usualmente es aproximadamente igual a N2, son muy cercanos esos dos. Entonces así pues sucede esta cancelación, y esta es nuestra llamémosla dispersión. De hecho eso es una unidad de dispersión, nos está diciendo cuántos segundos por metro se dispersa un pulso que yo esté transmitiendo allí. Sí, eso está dado en segundos por metro. ¿Sí? Entonces más grande es peor, porque por cada metro que usted avance, el pulso se ensancha un segundo más en tiempo. Eso sería básicamente la medida si esto nos diera 1, ¿no?
Bueno, entonces hasta ahí tenemos esa medida de dispersión de la fibra. Es una medida que se puede aplicar también a la guía de onda rectangular, que en la guía de onda rectangular vimos, por ejemplo, que básicamente uno tiene, bueno, si uno, digamos, está considerando la presencia de dos modos, pues tiene que cada uno de ellos viaja a una velocidad diferente. Pero dentro de la guía de onda tenemos otro fenómeno adicional, y es que incluso dentro de un mismo modo, a diferentes frecuencias, la señal viaja a diferente velocidad. Entonces también allí uno puede definir una dispersión en modo similar, que básicamente nos daría, dado el ancho de banda de la señal que va en la guía de onda, uno calcularía la frecuencia que viaja más rápido y la que viaja más lento, y esa diferencia nos permitiría hacer un cálculo similar aquí. De hecho, uno de los exámenes de prueba que tiene allí pues pregunta justamente eso: ¿cuál es la dispersión en esta guía de onda rectangular considerando que el ancho de onda de operación es este? Entonces ahí pues lo pueden ver. Bueno, entonces nosotros vamos a ver aquí, pues ya establecer esa restricción de que esto sea mayor que delta t para poder distinguir los pulsos en el receptor. Entonces lo que estamos diciendo es esto, que la tasa de transmisión de pulsos, el periodo de transmisión de pulsos sea mayor o igual que ese delta t. Esa es la condición que vamos a imponer aquí, ¿sí? Donde esta tasa de transmisión de pulsos, pues ustedes saben que si estamos transmitiendo pulsos en el esquema de modulación más sencilla allí, que es sí o no, entonces pulso alto es un 1 y no pulso es un 0, entonces pues estamos transmitiendo en cada pulso un bit, ¿no es cierto? De manera que si estoy transmitiendo un pulso cada ttx, pues el bit rate va a ser el inverso multiplicativo, el recíproco, ¿sí? Es decir, si transmito cada segundo, estoy transmitiendo un bit por segundo. Si estoy transmitiendo cada 10 segundos, pues estoy transmitiendo 0.1 bits por segundo. Esa sería la idea allí. Y entonces esta sería nuestra ecuación. Es decir, nuestra tasa de transmisión bitrate es menor o igual que 1 sobre delta t, donde ahí empezamos a ver cómo pues la dispersión nos está restringiendo la velocidad, ¿no? Finalmente, pues cuando uno reemplaza el valor de delta t, que lo tenemos de aquí, pues se encuentra nuevamente la proporcionalidad con L, y pues pasando a multiplicar allá para incluir simplemente características intrínsecas de la fibra, que son N1 y N2. Fíjese que la longitud no es una característica intrínseca de la fibra, usted la puede alargar y la puede acortar, mientras que los parámetros de la sección transversal no lo puede cambiar. Entonces por eso que se define este parámetro, que es el producto bitrate por longitud, y es una limitación de la fibra. Lo que nos dice esto es que ese producto está limitado, ¿sí? Si usted quiere lograr 10 megabits, por ejemplo, entonces normalmente va a tener que cortar la fibra. Pero si usted tenía una fibra que le estaba funcionando a 10 megabits y ahora tiene que operar a 1 megabit, pues la puede alargar por un factor 10, puede hacerla 10 veces más larga, ¿no? Entonces es un intercambio allí entre esas dos cantidades, que son alcance, o en este caso rango, y bitrate, el que tenemos que tener allí. Entonces para, digamos, enlaces en hogar, donde uno está hablando pues de algunos cientos de megabytes, o bueno, dependiendo del servicio que tenga, pues uno logra distancias de algunos kilómetros, ¿sí? ¿Preguntas allí? Fíjense aquí, hay otro punto importante, y es, para nosotros, ¿qué es mejor? ¿Que ese producto sea grande o pequeño? Sea grande, ¿no es cierto? Porque yo quiero que la fibra llegue lejos, o que me dé bitrate alto, o los dos, preferiblemente. Eso nos dice inmediatamente que este delta, ¿cómo debe ser? Entonces debe ser pequeño, ¿sí? Realmente debería tender a 0. Si eso tiende a 0, pues logramos un mejor indicador de desempeño para la fibra. Entonces es por eso que N1 casi siempre es muy parecido a N2. Es por eso, es por este valor que está aquí. Porque si eso se verifica, entonces nuestra fibra nos permite pues transmitir más datos o llegar más lejos. Uno intercambia allí esos dos números. Bien. Pero si N1 no es muy parecido a N2, ¿no habría posibilidad de que entrara ruido del exterior del sistema? Pues no, eso es una de las grandes ventajas de los sistemas de fibra óptica, ¿no? Son muy inmunes al ruido, porque la única manera de que entre ruido allí es básicamente que usted tenga otra fuente luminosa ahí al lado de la suya original, y eso rara vez pasa, ¿no? Entonces aquí el ruido normalmente no es un problema. Pues sí es un problema cuando la señal ya se atenúa demasiado, ¿no? Y por eso es que hay que poner repetidores, pero no,
por ejemplo, también es muy inmune a radiación electromagnética, no, para niveles moderados de campo electromagnético no hay algún efecto allí. ¿Sí? Del delta T. Para la delta T sobre L, permítame ver si tengo por aquí algún valor. No lo tengo aquí. Para estas fibras estamos hablando, lo que pasa es que, bueno, al momento, ¿cuáles son los valores? Al momento estaría, por ejemplo, esta es una buena indicación. Más o menos este valor también es típico para las fibras multimodo que se emplean. Es decir, es 2 gigabits. Esto debe estar en minúscula, perdón. 2 gigabits por segundo por kilómetro. Estos son valores típicos. Sí. Sí, pero esto le da una idea, ¿no? Porque si usted puede transmitir 2 gigabits por segundo por kilómetro, entonces se puede calcular aquí el valor de delta T. Lo que pasa es que aquí lo importante pues siempre es el valor de la dispersión, ¿no? Entonces uno podría, si esto es 2 gigabits por segundo, por ejemplo, y aquí kilómetro, ¿sí? Entonces uno puede despejar aquí con los valores que estamos buscando. Por el bitrate es 1 sobre delta T, ¿no? Entonces pues estamos hablando más o menos de 2,9, estamos hablando de nanosegundos por metro. Bueno, entonces esta sería la fibra multimodo, ¿sí? Que tiene esa limitación. Entonces, volviendo a las otras posibilidades, existe la fibra de índice gradual que busca pues salirle al paso a ese problema. Es decir, ¿será que es posible construirse una fibra en la que todos los modos vayan a la misma velocidad? Esa es la pregunta que se plantea allí. A la misma velocidad, correcto. Y la respuesta es, pues en teoría sí. Y esta es la respuesta. ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros tenemos aquí este índice que varía desde un valor alto en el centro a un valor bajo en los extremos, entonces es claro que los modos siguen viajando trayectorias diferentes, ¿no? Esta trayectoria es más corta que la del modo que viaja por más lejos del eje. Sin embargo, hay una diferencia clave aquí, y es que esta está viajando por un medio de épsilon menor al de este. Y si está viajando por un modo medio de épsilon menor, quiere decir que está viajando más rápido. Entonces, existe una manera de ajustar ese cambio gradual de manera que los rayos que están recorriendo distancias más rápidas más largas o mayores, lo hagan más rápidamente, para que justo exactamente se equilibren esos dos. Pues hombre, realmente no, o sea, sí se ha tratado, lo que pasa es que al final no funciona tan bien como uno pensaría, porque pues esto al final es una aproximación, ¿sí? De hecho, la manera exacta es como lo vamos a ver en un momento. Pero no, esto se puede hacer, se hace de hecho. Lo que pasa es que esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? Una de las maneras en las que se hace es no a través de variación continua del material, sino de perforaciones en la fibra. Entonces tiene su fibra y hace ranuras, digamos, y varía la densidad, modula la densidad de esas ranuras axiales que se le hacen a la fibra. Es una de las maneras que se emplea allí. Pero de todos modos, pues funciona muy bien en la teoría de alta frecuencia esto, pero en la práctica no tanto. Entonces aquí lo que tenemos es el cálculo de esa dispersión en nanosegundos por kilómetro en función del parámetro alfa, que es como pues el que nos dicta la suavidad con la que varía desde el valor máximo al mínimo, y se encuentra que cuando esa potencia alfa es 2, pues básicamente la dispersión tiende a 0, ¿no? Sería la condición óptima, pero como les digo, funciona muy bien en teoría, no tanto en la práctica. ¿Pregunta ya? ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Sí, correcto. Sino que fíjese que como el cambio aquí es gradual, entonces, como estamos pasando de un épsilon mayor a un menor, no existe la reflexión neta, sino que el efecto es gradual, entonces tiende a curvarse, como si fuera una reflexión suave, llamémosla. Entonces no hace pampa en una línea quebrada, sino que hace una línea curvada. Entonces se logran esos dos efectos también, es otro punto importante, claro. Pues normalmente va polarizada, sí. Pasa que pues normalmente los receptores no son polarizados, o sea, no son receptores de intensidad. Sí. De hecho, bueno, no, le dije que la transmisión es polarizada, no sabría decirlo. Yo creería que no, porque es que realmente los receptores hoy en día
no detectan la polarización. Pues, o sea, los receptores que se emplean allí son solo intensidad, básicamente. Lo que sí pueden detectar es longitud de onda diferente, ¿no? Entonces tienen sensores de, por ejemplo, rojo, ya vemos de colores, se puede hacer modulación en color, en longitud de onda, ¿sí? Pero no polarización, normalmente no. Y es debido a que, pues, como las fibras son tan largas, siempre existe la posibilidad de que un defecto mínimo en la fabricación haga que la polarización se rote de 90 grados, que sería el peor caso. Entonces normalmente no se usa ese fenómeno aquí. Bueno, entonces esta fibra, pues la idea es interesante, pero entonces no funciona también en la práctica, así que no se usa realmente en los enlaces transoceánicos que uno esperaría, ¿no? Estamos hablando de 2 gigabits por segundo kilómetro, se usa en distancias cortas, enlaces básicamente metropolitanos, de barrio, no sé, ese tipo de distancias. Tiene una buena ventaja y es que teniendo un núcleo tan ancho, pues acopla mucho más eficientemente la energía de la fuente luminosa, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es bueno porque requiere una fuente luminosa de menos potencia, y eso al final significa costo también, ¿no? Bueno, entonces esa sería la fibra de índice gradual. Vamos a esquematizar los pasos para el análisis de la fibra, análisis de campo. Es un poco complicado, sin embargo las herramientas son como las que hemos visto hasta ahora. Uno tiene que resolver las ecuaciones de Maxwell en coordenadas cilíndricas, ahí está, ¿sí? Entonces, pues voy a ahorrarles algunos pasos y vamos a encontrar las soluciones. Pues las soluciones para la fibra óptica pues se dividen en dos zonas. En el núcleo tenemos un modo que es similar a la solución de la guía de onda circular, ¿sí? Es una función de Bessel allí adentro, entonces no hay problema. Lo que pasa es que la función de Bessel que surge por la característica que tiene la ecuación se denomina función de Bessel modificada, que viene de dos tipos. La función de Bessel modificada de clase 1 y de clase 2. ¿En qué se diferencian de las otras? Que el argumento es imaginario, ¿sí? Hagan de cuenta que uno entra J. Nosotros vimos cuál es la forma de la función J, es una función oscilatoria, cancero, etcétera. Pero si usted en vez de aplicarle al parámetro real le aplica un parámetro imaginario, pues se convierte en estas funciones que vemos aquí, que básicamente pues no son oscilatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues uno encuentra las soluciones y el siguiente paso es imponer las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera en la fibra? ¿Ustedes qué opinan? O la condición de frontera. ¿Perdón? Bueno, sí, pero fíjese que aquí estamos ya en la representación de ondas, ¿no? Entonces aquí ya no hablamos de reflexión, sino hablamos es de campos. O sea, ya estamos considerando que el campo eléctrico tiene una cierta ecuación dentro de la fibra, en el recubrimiento, y tenemos una condición de frontera en la interfaz dieléctrica, que es continuo, el E tangencial es continuo y el H tangencial también es continuo, porque es una interfaz entre dieléctricos, ¿sí? Esa sería la condición. Es decir, aquí no usamos esa aproximación, ¿no? Porque no es del todo cierta, ¿sí? O sea, la reflexión, tal como la hemos descrito, funciona solo si la interfaz es infinitamente grande y perfectamente plana, ¿no? Mientras que aquí tenemos una interfaz cilíndrica. Entonces las condiciones de frontera son campo E y campo H tangencial a la interfaz continuas, y esas condiciones nos llevan a una ecuación que es esta, que es mucho más complicada que la que hemos visto antes, ¿sí? Pero de todos modos se tiene J, se tiene K, se tiene J, se tiene K, etcétera, ¿sí? Que el EZ, por ejemplo, si usted tiene la fibra, digamos que fíjese que aquí se está revolviendo para EZ, ¿no? Pero si pensamos aquí, digamos que este es el EZ, entonces EZ debe ser continuo cuando pasamos del recubrimiento a la fibra, ¿sí? Porque eso es una interfaz dieléctrica, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell dicen ahí el tangencial debe ser continuo. Y también el H tangencial debe ser continuo. Esas son las condiciones de frontera. Otra condición de frontera es, pronto volviendo a lo que usted decía, entonces no se pone en términos de que hay reflexión, pero sí se pone en términos de que la señal debe atenuarse en el recubrimiento. ¿Por qué? Porque es que las soluciones en el recubrimiento tienen una de estas dos formas. Tienen esta forma o esta forma, donde el radio aumenta hacia la derecha. Entonces, uno que espera
si hay reflexión total, pues que a medida que nos alejamos del centro el campo decaiga exponencialmente, ¿no es cierto? Entonces por eso que esta solución no se puede permitir. Esta es la solución, es una solución que crece exponencialmente. Debemos quedarnos con la solución que decae exponencialmente, de manera que un recubrimiento razonablemente grande, pues garantiza que al extremo ya más exterior de la fibra el campo es nulo, ¿sí? Y entonces no va a interactuar con lo que esté allá más allá del recubrimiento. Bueno, esta es nuestra ecuación y como ustedes imaginarán, pues hay muchas ecuaciones, muchas soluciones, perdón. Ahí nos surgen pues varios modos. Entonces lo que vamos a hacer es ilustrar aquí las soluciones. ¿Sí? Aquí tenemos un diagrama de dispersión, como se denomina. ¿Sí? Pero lo que acabo de decir del campo no es más como, o sea, es como si fuera una condición de frontera, pero es como una causa por la relación que hay entre el índice de reflexión y la permitividad relativa, ¿cierto? Pues sí, no, porque en realidad estas ecuaciones, o sea, la ecuación diferencial permitiría cualquiera de estas dos soluciones para el campo en el recubrimiento. O sea, permite una solución que se crece exponencialmente a medida que yo me alejo y también una que se atenúa exponencialmente. Entonces mi condición de frontera es, quiero solo el modo que se atenúa exponencialmente, ¿no? O sea, yo lo impongo porque es el que tiene sentido para nuestra aplicación de propagación. Bueno, entonces aquí tenemos un diagrama de modos donde pues surgen varias complicaciones. Por ejemplo, aquí no tenemos modos T y TM, pues sí los tenemos, pero tenemos otros. De hecho, el modo fundamental es un modo que se denomina híbrido, ¿no? Recordemos que pues hasta aquí lo que hemos hecho son medios homogéneos, solo un épsilon. Aquí el hecho de tener dos épsilon complica la situación y hace que algunos, pues el modo principal en este caso, tenga tanto HZ como EZ, tiene esas dos componentes de campo, y por eso se le denomina H11. Entonces, pues ese es el índice que se aplica. Ese modo tiene una particularidad bien interesante y es que se propaga hasta frecuencia cero. Funciona hasta frecuencia cero. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es una constante de propagación normalizada, entonces básicamente es un beta lo que estamos viendo aquí, y aquí lo que estamos viendo es básicamente una frecuencia. Los demás modos sí arrancan a funcionar desde ciertas frecuencias. Por ejemplo, este modo que es el T01 arranca desde una frecuencia normalizada de más o menos 2.4, por ejemplo. ¿Sí? Para este la frecuencia mínima es un poco mayor. Aquí tenemos también situaciones como esta, que es la migración de modos que se cambian de unos en otros, o que tienen, pues, por algunas bandas de frecuencia tienen exactamente la misma característica de beta contra frecuencia. Pero entonces básicamente ustedes verán aquí que, como queremos mantener el régimen de propagación monomodo, pues tenemos que limitarnos a esta banda, a esta banda. Esta es nuestra banda de operación monomodo, ¿no es cierto? Y es donde tenemos únicamente el modo H11. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí, de hecho, pues puede ser mucho más grande. De hecho, fíjese que en términos de octavas, pues eso tiene infinito, ¿no? Porque la frecuencia va hasta DC. ¿Sí? De hecho, aquí pues va muy lentamente, pero llegaría hasta DC. Sin embargo, ese es un punto importante. ¿Por qué uno no usaría la fibra en DC? Hay un problema allí, y es que básicamente el tamaño del recubrimiento debe ser un número de longitudes de onda de operación para que la atenuación suceda tal como la esperamos. Entonces una fibra óptica que funciona a muy baja frecuencia tiene que ser muy grande, básicamente, ese es el problema. Entonces, pues, en realidad no podemos ir hasta tan abajo en frecuencia, tenemos que mantenernos en una región donde el recubrimiento pues tiene más o menos 5 o 10 veces el factor de atenuación para que la cola de esa exponencial se haga lo suficientemente pequeña cuando lleguemos ya al blindaje externo de la fibra, que es metal, no tiene metal allí para protegerla. Entonces, en la práctica tenemos un ancho de banda pues un poco menor aquí. El otro problema allí obviamente es la fuente, ¿no? Uno no tiene fuentes de banda muy ancha. Normalmente lo que uno tiene ahí es un diodo láser, una fuente de ese tipo, y uno está emitiendo luz a una frecuencia bien definida, ¿no? Entonces tampoco requiere un medio con mucho ancho de banda global. Bueno, entonces este es básicamente un resumen así muy por encima del comportamiento de las fibras ópticas, ¿no? Sí. Pues para los campos normales uno tiene, veámoslas aquí. Para los campos normales teníamos estas condiciones. Ahora, perdón.
aquí tenemos, por ejemplo, para el campo normal la derivada depende si uno está en un dieléctrico o en un conductor, ¿no? Pero bueno, veamos, aquí en interfaces dieléctricas serían estas. D normal es continuo y B normal es continuo, ¿sí? Mientras que I y H tangenciales son continuos. Esas son las condiciones para los normales. Bueno, aquí tenemos una ilustración de las líneas de campo para los modos. Pues tendríamos el modo dominante allí, que es un modo que pues básicamente tiene las líneas de campo paralelas, largo de Z, y entonces, como menciona su compañero, pues sería un modo polarizado, ¿no? Básicamente no se usa esa multiplexación por polarización, que uno pues le permitiría de pronto a uno duplicar el ancho de banda, pues por la dificultad que se tiene en garantizar que se mantenga la polarización a lo largo del transcurso de la fibra, ¿no? Aquí tenemos los modos de orden superior, que pues como sabemos nos interesa solo conocerlos para evitar que se propaguen, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen un ejercicio que van a hacer ya en su casa con calma, donde tienen los parámetros de la fibra, el radio interno 5 micrómetros, el radio del núcleo sería ese, los índices de refracción y pues calcular la máxima tasa de bits para un enlace con esa distancia de 3000 kilómetros. Bueno, entonces fíjense, aquí este ejercicio, véanlo como siempre, conciliando los dos puntos de vista. Por ejemplo, la máxima frecuencia de operación se determina a partir de esta condición, es decir, tengo que llegar solo hasta aquí. Es decir, estamos usando la representación en términos de campos, ¿sí? Sin embargo, para calcular el máximo bitrate, aquí estamos usando la aproximación de alta frecuencia, donde tenemos rayos. Entonces, es solo para que tengan allí esos dos puntos de vista. Antes de que se vayan, entonces quería hacer una comparación aquí entre los varios medios de propagación y las características, para ver ustedes qué opinan, ¿no? Porque siempre existe... Por ejemplo, si a uno le preguntan siempre cuál es el medio de propagación que le permite a usted llegar más lejos, ¿no? Todo el mundo intuitivamente piensa que es la fibra. Siempre existe eso. Entonces vamos a ver aquí. Aquí estamos comparando el cable, es decir, metal, cobre, par de cobre, cobre coaxial, cables de ese estilo, fibra, y los enlaces inalámbricos, ¿no? Entonces, hay varias variables que le interesan a uno. Por ejemplo, cuánto es el costo por metro, ¿no?, de despliegue. Esta es una variable importantísima porque pues simplemente el costo a veces hace imposibles algunos proyectos, ¿no? Entonces, en el caso del cable y la fibra, el costo es muy alto, el costo por metro, ¿sí? Porque usted tiene que romper, hacer zanjas, procurar protección, volver a cerrar, ¿sí? Entonces es un costo enorme, mientras que el costo en el caso de enlaces inalámbricos es muy bajo. Usted simplemente interviene en los dos extremos, pone un transceptor a un lado, otro transceptor al otro lado, y pues garantiza que haya una línea de vista razonable, y ya tendría. Ahora, en términos de capacidad, pues sí estamos de acuerdo que la fibra nos ofrece la máxima capacidad, porque si bien los anchos de banda relativos son pequeños, el ancho de banda en términos absolutos es muy grande, ¿no? O sea, estamos en frecuencias enormes, entonces hablar de un ancho de banda del 1% es monstruoso, nos permite transmitir pues todas las conversaciones de una ciudad, por ejemplo, si quisiéramos. Entonces, pues la capacidad es muy alta y le seguiría el enlace pues a través de cable, ¿no? Y por último, inalámbrico, pues es una capacidad baja. Inmunidad al ruido, nuevamente la fibra les gana a todos, porque pues básicamente tiene uno que romper la fibra y pues dañarla físicamente o aplicar una fuente allí para afectar la señal que se tiene allí. El cable es un poco menos inmune, sin embargo es inmune porque pues cable coaxial, por ejemplo, tiene su blindaje, entonces eso ya le da alguna medida de protección. Y el canal inalámbrico, definitivamente no. Es muy fácil sabotear un canal inalámbrico. Costo de los terminales, entonces bajo el de los cables, porque es un amplificador que trabaja a la frecuencia de operación, el amplificador eléctrico. El de la fibra es muy alto, ustedes saben que los equipos de fibra óptica son bastante altos, los transceivers y demás. La necesidad de hacer empalmes en las instalaciones. Y para los enlaces inalámbricos, pues tenemos un costo medio, ¿sí? Digamos que pues, se tiene que poner una antena, tiene que poner una torre, tiene que invertir algo en la construcción de esos sitios, ¿no? Tiempo de despliegue,
pues muy alto para el cable y la fibra, muy corto para el enlace inalámbrico. El alcance, entonces tenemos el cable, que sería alcance medio, fibra, alcance largo, y enlace inalámbrico es el más largo de todos, ¿no? ¿Sí? Si no, las ondas espaciales, cómo se comunican aquí con la NASA y todo eso. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Es decir, las comunicaciones inalámbricas pues no van a ser reemplazadas ni hoy ni en 100 años, es decir, no, eso no va a pasar. Ahora, respecto al costo de mantenimiento, pues tenemos alto y alto para cable y fibra y bajo para los enlaces inalámbricos. Aquí falta otro aspecto importante y es la movilidad. El único sistema que le da a usted movilidad es el inalámbrico, ¿no? Y eso también es otra característica que pues lo va a hacer, lo va a mantener vigente por mucho tiempo, ¿no? Entonces esto es para tener una idea de que pues cuáles son los méritos relativos de esos medios de propagación. Bueno, preguntas. Sí. Todo. Desde primero de primaria hasta... de hecho, ese día hay una exposición o no. Si ese día hay gente que expone el día del examen o no. No, ¿no es cierto? Ok. Sí, no, todo entra. En el transcurso de Semana Santa, si le enviamos correos, no sé si está dispuesto a... Sí. Pues de pronto no logro responder tan rápido, pero sí voy a estar pendiente.